compañero. Bueno, tener fe, creer, fue uno de los principios que inició en su movimiento Andrés Manuel López Obrador. Todos aquellos que están en nuestra contra nos quieren romper esa fe. ¿Qué, perdón? O sea, que todos aquellos que quieren estar en contra de la cuarta transformación, sí, lo que quieren es romper una fe que existe en torno a una realidad. Desde que fue creada Morena, empezó con ese principio, de allí el nombre Morena, relativo a la Virgen de Guadalupe. En su primer informe de gobierno, fue muy clara Claudia al decir que vivimos en un mundo perfecto, en el mundo de la cuarta transformación, y que nada más los enemigos rastreros de la cuarta transformación son los que quieran romper con esa fe. Se acabó la pobreza porque han sacado a millones de mexicanos de la pobreza, cuando esa es una tontería. Cuando uno deja de ser pobre, cuando tiene una mejor casa, una mejor educación, una mejor salud, ¿con qué sí están contribuyendo? Con disminuir la pobreza alimentaria. Pero nadie lo dice así. En el debate se dice se acabó o no con la pobreza. Y eso, desde mi punto de vista, es una soberana tontería. Ahora, algo que a mí me molesta, porque yo fui en pequeña proporción parte de esa lucha. Para Claudia y la gente de Morena, el México actual empieza a través y desde el inicio de la lucha de López Obrador. Ya en la historia desaparecieron a Campa, a Vallejo, a Cuauhtémoc Cárdenas, a Porfirio Muñoz Ledo, a aquellos asesinados durante el verdadero inicio de la transición democrática. Me refiero a Gil Giovando, entre otros muchos, cuando se integró la corriente democrática y Alberto Castillo se unió a ella, y todavía más allá, los mártires que creían como una lucha real el comunismo. Todo eso no ha existido para Claudia. Y lo peor, el constructor del México de hoy es López Obrador. O sea, ese mensaje que dio de tenemos nuestro Mesías y estamos en un mundo perfecto, se me hace una tontería. En los números globales sí ha disminuido no la criminalidad, sino los crímenes. O sea, la criminalidad está presente. Ahí tenemos las extorsiones, los secuestros, y de eso no se habla, de cómo los productores de todo, de tomate, de aguacate, etcétera, etcétera, están siendo secuestrados para obligarlos a pagar una cuota. De eso no se habla en las estadísticas. No se habla de lo que está pasando en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde han tenido que cerrar varias facultades por amenazas. Y de muchas otras historias que hay de la delincuencia organizada. Estamos viviendo una realidad maquillada, desgraciadamente. Nuestra economía está en una situación terrible. Ni con el dinero que a muchos mexicanos les está dando el gobierno federal, ni con eso completan para surtir dignamente una despensa. Y se enferman algo terrible. Y una de las peores tonterías que acaba de decir Claudia es que ya todos vamos a recibir nuestro carnet de salud. ¿De qué carajo me sirve a mí una credencial de salud si no hay espacios suficientes para que me atiendan? Si no hay medicamentos suficientes, si no hay médicos suficientes. O sea, esa ilusión que ha creado Claudia y que tiene sus orígenes en la creación de ese mundo idílico que nos entregó López Obrador en nuestras fantasías y en la de él,
Eso fue el primer año de gobierno. Y ese informe, que más que un informe de hechos, fue un informe de fe que nos envió Claudia Sheinbaum. Ahí la dejo. Muy bien, compañeros, sobre este tema yo quisiera solamente hacer una acotación para ver si algunos pudieran enfilarse en este sentido. Estoy leyendo un libro que les recomiendo mucho, se llama La tiranía del mérito. Es un profesor de Harvard, muchos años enseñando, Michael, la apellido ahorita se me va, pero La tiranía del mérito. Y analiza el discurso político en Estados Unidos, que no difiere mucho del nuestro, y particularmente una expresión que me parece muy fuerte, ¿sí? Y es la de en qué posición estamos con respecto a la historia, ¿sí? Pensando en que podemos estar del lado correcto de la historia o del lado incorrecto de la historia. Lo que estaba comentando Antonio Lomas en el sentido de este mundo maravilloso que nos está planteando Claudia, ¿sí? Con un prohombre pues que genera un movimiento y luego uno dice, a ver, espérate, ese prohombre estamos nosotros viendo que es una persona de lo más corrupta, ¿sí? De lo más perversa y estúpida. Y cómo es posible que puedan estar coexistiendo dos visiones tan diferentes. La pregunta es, ¿quién está del lado correcto de la historia? ¿Quiénes están del lado correcto de la historia? Cuando pasen los años y se vea con mayor claridad lo que está ocurriendo ahora, sí, vamos a tener a López Obrador entre los héroes, sí, que nos dieron patria, o lo vamos a tener entre lo más perverso, corrupto que hemos tenido en este país. No sabemos, pero bueno, a un año pues tenemos este tipo de reflexiones y Ranulfo creo que ya tiene instalado el micrófono para hacer un comentario sobre esto. Pues bien, tú bien lo has dicho, con el tiempo será donde vendrá el juicio de la historia, de si fue un buen hombre o fue un mal hombre. Ahorita para la gran mayoría de los mexicanos es un buen hombre. López Obrador es un líder que permitió con sus políticas públicas que disminuyeran más de 13 millones de gente, la gente con pobreza. Entonces eso ya es una gran ganancia. Qué bueno que señalas lo del tema de los homicidios que ha disminuido. Entonces estamos hablando de dos temas muy importantes. Y decía Toño Lomas de que no se habla de algunas cosas, pero yo creo que sí se habla. O sea, no estamos en un país perfecto, no estamos en un país en paz. Se están haciendo esfuerzos. ¿Hasta dónde va a llegar y hasta dónde va a haber tiempo para que esos esfuerzos den resultados que refuercen que fue buena idea la transformación? Pues eso se verá con el tiempo. Yo nomás lo que sí quiero señalar es que, y donde sí veo yo la dificultad, es hasta dónde alcanzarán los recursos para mantener los apoyos, que no llegue a una crisis económica. Yo creo que en la medida que se tenga la capacidad para poder alargar el que la crisis económica llegue y que pueda buscarse esquemas de cómo financiar y cómo llegar recursos al gobierno federal, es donde podrá tenerse éxito. De otra forma podrá por ahí en el camino abrirse una crisis que nos puede costar mucho. En otro sentido del informe, yo lo que veo es que ha retomado la fuerza, ha tomado fuerza a Claudia Sheinbaum, ya toma el liderazgo, sigue obviamente dándole su lugar a López Obrador porque es un mismo movimiento, porque ella de ahí nació y le conviene seguir viendo y hablando bien de López Obrador, dándole su lugar para que no haya más fricciones hacia adentro. Sin embargo, sí está ella fortaleciendo mucho su poder, y eso yo lo veo con muy buenos ojos, que esté ya tomando su lugar como presidenta completamente, y que de aquí en adelante pues ya ella esté llevando a cabo las políticas públicas que puedan cambiar el derrotero del país para bien. Algunos veíamos con buenos ojos que Claudia Sheinbaum fuera la abanderada de Morena por la presidencia de la República, porque veíamos que ella podía llevar a cabo algunas reformas que por algunas circunstancias López Obrador no había podido llevar a cabo porque apenas estaba fortaleciendo su gobierno. Claudia Sheinbaum lo está haciendo. ¿Hasta dónde va a alcanzarle al gobierno federal hacer reformas y cambios
que permanezcan y mejoren la situación de los mexicanos, pues eso se verá con el tiempo. Es muy difícil pensar que en pocos años se pueda transformar todo un país, pero se está haciendo el esfuerzo. Sobre ese tema, compañeros, ¿quién sigue? Primer año de gobierno. No, ningún interés. Esa es una actitud muy clara. Yo creo que de repente, pues, hay una situación de desaprensión, de casi de desprecio, sí, en algunos sectores, y un poco una actitud es no pensar en algo, ¿no? O sea, no tomarlo en cuenta. Sobre todo cuando vemos estas cosas ayer, sí, o sea, ver tantas falacias, tantas mentiras, la verdad, así como que uno dice, simplemente no le quiero dar importancia. Un poco como en el tango, ¿no? Esta noche me mamo bien mamado para no pensar, ¿sí? O sea, bien mamado quiere decir bien tomado, no ven ustedes a pensar. No piensen mal. En otra cosa. Aclara, ¿sí? aclara, por favor. Adelante, compañero. Fíjate que ¿Usted siente admiración por Claudia Sheinbaum? yo creo que ningún ser humano hasta ahorita tiene mi admiración. Todos los seres humanos. Ni siquiera usted, compañero. Ni siquiera yo. ¿No se admira usted a sí No, mismo? señor. Tengo muchos defectos, muchas cosas que superar, muchos errores que he cometido y muchos aciertos. Cuando ves la vida todo rojo, todo amarillo, todo verde, de muchos colores, te das cuenta que no existe el blanco ni el negro, Muy bien, entonces no admira usted a Claudia Sheinbaum. ¿no? A nadie, bien. a nadie. A mí no me preguntaste Muy bien. eso. A mí no me preguntaste eso. Bueno, Bueno. ahorita. Por favor, contéstale. No, tiene la palabra. No. Ahorita la tomo. Ok, bueno, entonces, sobre el tema, compañero. Fíjate que cuando nosotros hacíamos los análisis del informe de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, lo hacíamos en una revista que se llamaba Combate en la Universidad de Nuevo León, y a veces lo que nosotros veíamos era un crecimiento sostenido del 6% anual. Era realmente, podías planear. Y había inconformidades. Bueno, el caso era de que no todos llegaban. Claro. El problema no estaba en la generación de riqueza ni un producto interno bruto de manera ascendente. El problema estaba en ¿Distribución? en la forma de la distribución. Había posibilidades, y ahí fue donde empezó a generarse una clase media. En los primeros 5 años de gobierno, que ya venía también de otro buen gobierno, crearon la clase media, que tenía pues claroscuros. Adolfo López Mateos, que es muy conocido y muy querido por muchos, te recuerdas que reprimió a los médicos. Un movimiento nacional de los médicos reprimió. ¿Qué te puedo decir del caso del siguiente presidente? Reprimió a los ferrocarrileros, luego a los maestros. Entonces, cuando tú haces un balance de un presidente en un informe, no puedes irte a lo negro o a lo blanco, ni puedes sacar la maraca o la baqueta y tal, el duro, ni tampoco puedes decir, no, todo está mal, fíjate que estamos perdidos, porque son gente que no tiene capacidad de análisis. Tú tienes que ver lo bueno y lo malo cuando haces análisis. Habrá cosas buenas, sin duda que las hay, habrá cosas negativas. ¿Qué vemos nosotros en el caso de la presidenta Claudia? Primero, es su primer año de gobierno. El primer año de gobierno de todos los presidentes, y te estoy hablando desde Díaz Ordaz para acá, o de Adolfo López Mateos,
No te puedo decir de Ruiz Cortines porque él recibió un país en un estado de corrupción después de Miguel Alemán terrible. El primer año de gobierno normalmente se te vienen todas las cuentas pendientes del anterior gobierno. Lo que tú dejaste de hacer en un sexenio se lo van a cobrar el que viene. Es parte del desarrollo, ¿sí? Si hiciste muy buena labor, pues le dejas buena opción. Si hiciste una labor mediana, pues le dejas más trabajo. En el caso de Claudio tiene muchos problemas, pero yo puedo destacar el siguiente. El problema económico. México depende en un 70-80% del mercado de Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio, con todo y lo que digan de Salinas de Gortari, vino a darle un cambio a este país, sin duda. O sea, es lo positivo. Que tuvo muchos negativos, sí. Que tuvo mucha corrupción, sí. En el caso de Claudio, ha sabido manejar hasta ahorita, junto con Ebrard, una posición de no enfrentamiento y de irla llevando de tal suerte que somos el único país al que no le generaron aranceles muy pesados, que ya es ganancia como está la economía de Estados Unidos y como está Trump. Ese es un gran problema que le heredaron, le tocó porque este año se tiene que volver a tratar el TLC. Entonces, ese problema lo trae, pero trae un problema también muy pesado, que es el de la seguridad ahijada, o ¿qué podemos decir? Hija de la corrupción. La corrupción se está dando en el sector privado, en el sector público desde luego, y en las Fuerzas Armadas. Tres fundamentos esenciales para el desarrollo de un país, porque tocas los tres elementos que generan negocio. Por eso ellos se dejan por la cuarta elemento, o el cuarto dispositivo, que es la gente. ¿A quién afecta este tipo de condiciones económicas, de corrupción, de violencia, de inseguridad, de corrupción política, de los privados, de los públicos y de la Armada? A la gente de abajo. Entonces ella tiene como acierto el mantener los programas sociales, porque si no, yo nomás te digo, ¿de qué tamaño es el saqueo del huachicol en el país? ¿De qué tamaño es el...? Estás viendo los números, son escandalosamente terribles para la economía de este país. 600,000 millones de pesos se dice. Pues eso es lo que se cuenta. Yo no me atrevería a poner ese número, yo creo que es mucho más. Lo que pasa es que tienes que dar un número para ubicarte en algo. Claro. Este tipo de cosas, en el caso concreto de ella, tiene otros. Decía un viejo político: ten más cerca a tus amigos que a tus enemigos, porque las traiciones siempre vienen de los amigos, o de los correligionarios, o de los compañeros. Claudio ya probó varias veces, no una, que no es el santo de devoción de muchos de Morena, muchos. 3 ejemplos al calce. Mandó 3 iniciativas de ley que primero ni siquiera las discutieron, y luego tuvo que ponerse dura para que las empezaran a tratar, unas al Congreso y otras al Senado, y las modificaron completamente. Ahí te dice que no tienes amigos ahí. Luego, algo que en México es llamado simbolismos. Este país es de simbolismos, y la gente de la oposición no le cabe en la cabeza que hay símbolos que tiene el pueblo mexicano desde
muchísimos años atrás, un símbolo es la nacionalidad, el decirte mexicano, el decir el cuerno de la abundancia. No es cierto, pero es un símbolo, como lo es la Virgen de Guadalupe, es un símbolo. Entonces, recordarás aquel día en que la presidenta hizo una gran concentración para celebrar lo del problema del Tratado de Libre Comercio, que pues salimos, si no indemnes, pues con menos raspaduras. Y 5 personas esenciales en el movimiento de Morena le dieron la espalda. Eso es un simbolismo. Díganme lo que me digan, bueno, hagan lo que hagan. O sea, yo me quedé con la duda, sí, a lo mejor, porque uno dice, bueno, pues le dieron la espalda, pero a lo mejor lo que estaban dando eran las nalgas, ¿no? Están ahí muy cerca, pues, en la anatomía. Pero bueno, pero eso no puede, interrupción. Eso no puede ser decir, tú no puedes pensar que en la política hay casualidades. Claro. No hay casualidades. Y hubo una respuesta simbólica otra vez el domingo. ¿Qué hizo con ellos? Los mandó a segunda fila. Imagínate que llegas a la presidencia y los mismos, la bronca de la oposición no está fuera, está adentro. Grave, gravísima adentro de Morena. Imagínate, no sé si oyeron el discurso del secretario de Marina el día del informe, el día del desfile. ¿Lo oyeron? Bueno, yo te lo que digo, grave lo que está pasando. En el caso de las Fuerzas Armadas, el grado de corrupción es gravísimo. Y la gente que sí quiere, porque hay gente que sí quiere el ejército, que sí vive en el ejército, está empezando a moverse. Imagínate, traes el problema échate a tus enemigos. Y los adversarios no han entendido que no es por ahí. Están sonámbulos. Yo voy a sacar un escrito esta semana que se llama el somnambulismo político. Sonámbulos políticos que andan en este país. No le entienden a esto, andan dormidos, caminando y te hablan y te dicen, pero no tienen conciencia de la realidad. Ella tiene una ventaja. Yo le decía a la gente, tú tienes que ver el asunto como es, no como tú quieres o como tú deseas. Al inicio del sexenio de López, me decían, es que va a haber una devaluación y se va a ir el peso a 30 pesos. Entonces le dije, dame oportunidad. Yo también creo que puede haber problemas graves por la forma que manejas. ¿Qué te parece si me das oportunidad para echar un vistazo? Entonces me puse a analizar cuáles eran los ingresos de México. Y México recibía en aquella época una cantidad muy importante de remesas de mexicanos. Y entonces yo decía, bueno, nunca como antes las remesas, reservas que tiene el Banco de México están tan grandes como los ahora. ¿Me entiendes? ¿Y cómo ha estado nuestro peso? Somos el número 14 como moneda. Si tú no tienes la capacidad para decir, oye, aquí sí la están haciendo bien, punto, la están haciendo bien y ya, pero cuando te empeñas en decir, no, reconoce lo positivo de este gobierno, pero también señala lo negativo, ambas cosas. Cuando te vas a un solo lado pierdes el sentido de análisis y te pierdes, hablas con el hígado, con el corazón, pero no con la mente, no le echas cerebro. Fíjate, ¿qué es otro problema que tiene la señora? La bronca interna, sin duda. La bronca con el ejército, sin duda. ¿Cuántos aliados tiene? Cuenta quienes siguen a Claudia en el gabinete. Y entonces te vas a dar cuenta de cómo están las broncas. Tiene un problema muy grave que no ha podido, porque la reticencia de la gente de adentro, la misma
gente que dejó Andrés Manuel, que ha estado cambiando. Te voy a dar dos ejemplos de cómo empieza a operar la estructura de poder de 6 años. No la tumbas en un mes, ni en 2 meses, ni en un año. ¿A quién cambió de la unidad de inteligencia financiera? Pablo Gómez. Político, no técnico. No, pues ¿cómo que era técnico para poder? Bueno, pues sí. Pues, más elegante. Entonces, empieza a poner su gente. ¿Qué es un área sensible para ti? ¿Dónde tienes el conecte para armar una bronca contra cualquiera de tus adversarios en tu equipo, con tu gente? En la unidad de inteligencia financiera. Ya movilizó el del SAT. Ya empezó a mover sus piezas y tiene un año. Ahora, el rompimiento con Andrés Manuel no lo va a hacer, hombre. Son sueños guajiros de que, ay, que va. No. ¿Por qué? Porque es un símbolo, hombre. Y a la gente, a mucha gente, no del norte, sino del sur y del centro, lo ven como un símbolo. Es un hombre que les da algo que nunca les dieron. O que le dieron poquito y ahora les están dando. Es un símbolo para ellos. Punto. Que tus hijos son estos. La gente lo va a excusar diciendo, pues es que el padre no es culpable de lo que hagan sus hijos, no es responsable. Muy bien. Esa es la visión que tiene, al menos desde mi perspectiva, a ver claros y oscuros Muy de bien. este gobierno. Un apunte rápido, Ernesto, ya que tienes el micrófono puesto. El concepto de déficit fiscal, sí, que tiene pues muy recurrentemente uso para explicar el riesgo que se tiene en el ámbito económico. ¿Podrías darnos una pincelada pues de eso? Fíjate que no sé si has visto a nivel internacional cómo andan los déficits de los países. ¿Sabes quién es el déficit más alto del mundo? Me imagino que Estados Unidos. ¿Quién le sigue? Sí, nada más que ellos pueden imprimir más billetes y no pasa nada. Pero Japón no. Ok. Inglaterra tampoco. Alemania tampoco. Menos Francia. La Unión Soviética. O sea, lo que te quiero decir es que no te puedes ir por eso. O sea, esa es una parte del problema. La otra es, hay producción realmente, están trabajando las empresas, se están creando empleos nuevos. Eso es lo que debes de ver. ¿Qué vimos ayer? Ayer analizábamos, no sé si sepas que aquí en Monclova y en Piedras Negras hay más de 6,000 desocupados porque las maquiladoras se fueron. Tú sabes lo que es en un pueblo como Piedras Negras o como Monclova, que se te vayan 3,000 empleos. Son 3,000 familias que no tienen que comer. Y otras 3,000 en otro. Más pesado en Piedras Negras que en Monclova. Todavía en Monclova pues puedes buscarlo. Pero imagínate, te estoy hablando nada más de maquiladoras. En el país, en lo que va del año, se han perdido 7,260 micro, pequeñas o grandes empresas. Eso es lo grave. Eso es lo que tienes que ver. No el déficit fiscal. La bronca es que no tienes abajo qué esté pasando. ¿Qué necesitas? Necesitas, desde la perspectiva nuestra, que esos dineros que están en los bancos se empiecen a prestar para la generación de nuevos empleos. No hay otra. Pero baja los intereses. ¿Sabes cuánto es el interés de las empresas? Sí. Tú tienes un negocio. ¿Cuánto te presta el banco? ¿Y qué condiciones te pone? Tienes que dar hasta la acta de nacimiento de tu abuelita. Yo no soy sujeto de crédito. Yo no soy sujeto de crédito. Por eso, imagínate. Entonces, bueno, muy bien. Esa es la perspectiva. Tienes que ver el panorama. Así yo te decía, pues el déficit es muy alto. Sí. Muy alto del PIB. Muy bien. Anda hasta arriba. Pero esa es una visión. Sobre este tema, Raúl Monter, te escuchamos. Primer año de gobierno de Claudia. Sí. Ya agarra ánimo. No, es que lo que estaba aquí comentando Ernesto me permitió recordar algunas cosas.
Evidentemente el gobierno de López Obrador y el de Claudia tienen cosas positivas, ¿verdad? Definitivamente creo que sería totalmente ilógico e irresponsable de mi parte no mencionarlo o no comentarlo, ¿verdad? No me voy a referir a lo de López Obrador porque creo que ya se fue. Concretamente, en el caso de Claudia Sheinbaum, la presidenta, en el aspecto económico, por ejemplo, están manejando muy bien la inflación, de veras, lo están manejando muy bien. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, pero porque es un manejo híbrido. ¿A qué me voy a referir con híbrido? No es un manejo totalmente de control de precios, pero tampoco es un manejo libre de mercado. O sea, hay una canasta que se definió, se decidió, se enlistó y llegaron a un acuerdo con productores y comerciantes y se ha respetado, ¿verdad? Y esta canasta básica pues realmente le llega aproximadamente a cerca de 22 o 23 millones de personas. O sea, es una base sólida, ¿verdad? Muy bien. Segundo, el dinero que el gobierno le entrega a los derechohabientes del bienestar, no se lo entrega al observador, no se lo entrega a Claudia, ¿verdad? Es un dinero de los impuestos que nosotros pagamos. Desde que compramos un chique, una gaseosa con el IVA, ese impuesto, una parte se va... No está de acuerdo en eso. Se va directamente a pagar, es parte de los beneficios del bienestar, ¿verdad? Que por cierto este año ya rebasó los 800,000 millones de pesos y el año que entra va a ser 1 billón de pesos destinado a programas sociales. Bueno, combinado con lo de la canasta social han permitido fortalecer ¿cómo se llama? El mercado interno en ese segmento, ¿verdad? Entonces creo que es algo positivo, pero resulta que la cantidad de inversión que hablan de inversión extranjera y que se la ponen como una palomita diciendo que es un récord de 60,000 millones de dólares aproximadamente, si mal no recuerdo, poco más de la mitad son utilidades que se están reinvirtiendo, no es inversión nueva, es mentira. Dicen verdades a medias. ¿Y esto por qué este porcentaje se ha incrementado de reinversión de utilidades, ¿verdad? Porque simple y sencillamente es más barato agarrar ese dinero y en una línea de producción, si tienen ahí por decir un número, es hipotético, tienen ahí a 15 empleados, ¿verdad? ¿Sabes qué? Cómprense una línea robótica y sustitúyanlo por empleados. Por decir un ejemplo, ¿verdad? Esa nave industrial que está ahí hoy ya tiene 20 años, ya prácticamente está obsoleta. Échenla para abajo y reconstruyan una nueva con inteligencia artificial y todos los sistemas técnicos actuales nuevos para hacerla más automatizada, ¿verdad? Entonces, por eso esa mentira le está pegando a lo que es la inversión y la creación de empleos, ¿verdad? Y ahí es a donde voy. En la actualidad, la creación de empleos formales ha venido bajando constantemente desde principios de año, así. Y la creación de empleos informales ha estado creciendo en la misma proporción. ¿Y esto qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿Por qué pasa así? Porque precisamente no ha habido inversión fresca, sobre todo para la creación de empleos formales. Concluyo con lo siguiente, pues si no te vas a decir que estamos hablando de otra cosa y ya se me pierde la onda. El informe de Claudia Sheinbaum no es un informe,
Lo que sucedió el 1 ¿cómo se llama?, de septiembre, donde ante un grupo selecto de 400 personas leyó ahí un documento que hablaba de su trabajo de 11 meses, ¿verdad? Y que fue entregado posteriormente o entregado antes a la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo la discusión y la glosa del informe. Muy bien. El informe del domingo fue hablarse al ombligo, fue hablarse consigo mismo, fue hablarle a su propia gente, que no está mal, pues es parte de la política. Si no, aquí el maestro Ernesto va a decir: no seas pendejo, ¿verdad? Pues es parte del poder, es parte de la política, ¿no? Lo cual está bien. Pero, como de costumbre, suenan los tambores, suenan las trompetas y suenan todos los instrumentos, incluyendo los aplausos, sin entrar en detalles de fondo. Por ejemplo, no te me duermas, porque si no, entonces cuelgo el teléfono, digo el micrófono. ¿Por qué? Fíjense, la reforma al derecho de amparo es una reforma que le va a pegar más a los pobres y a la clase media baja para abajo. De acuerdo a información que yo tengo, que una entrevista que hice la semana pasada con Miguel Bonilla, que fue magistrado, saben, en México, a nivel país, más o menos se generan alrededor de 300,000 amparos contra diversas actividades de los funcionarios públicos que han cometido errores. Desde la conexión del gas, de la CFE, derecho de piso, digo, para construir una casa, lo que sea, ¿verdad? Bueno, 177,000 amparos son de la clase media baja para abajo. ¿Por qué? Porque son de los que quieren abrir un changarro, son de los que quieren abrir una ferretería, y el inspector dice: no, es que te falta esto y te falta lo otro, ¿verdad? Bueno, con esta modificación, y voy a irme a un solo término para no aburrirlos, con esta nueva modificación se elimina totalmente el derecho de amparo provisional, que permite que las cosas sigan como están, ¿verdad?, mientras termina el juicio. O sea, si yo tengo ganas decido abrir una ferretería, y ya tengo la ferretería, y compré mercancía y todo el rollo, y ahora llega el inspector y me dice: no, pues que te falta esto, te falta lo otro, y te voy a clausurar, pues te amparas, y entonces el juez te concede un derecho de amparo provisional para que mientras se decida el juicio final, tú puedas seguir operando. Ahora ya no se va a poder. Esto te abre el abanico de corrupción y de extorsión a las autoridades menores, a los inspectores, y eso no se dijo. Es cierto, quieren combatir el lavado de dinero, es cierto, quieren combatir la evasión de impuestos, es cierto, quieren combatir el crimen organizado, pero no así. Entonces, al pueblo bueno y sabio que ellos representan, que ellos enarbolan, que ellos sean que sean mejores, lo están atacando, lo están debilitando. Entonces, no nos dejemos llevar nada más por los cantos de la sirena y loas a la señora presidenta. Hay errores muy graves que le van a costar mucho al país y le van a costar popularidad a la misma presidenta. He dicho, maestro. Muy bien. A ver. El nacimiento de unas adiciones que no iban en la iniciativa original surgió del SAT. Sí sabes que soy sindical. Unos amigos que tienen muchísimos años de estar allá me mandan decir: oye, ¿cómo ves? El verdadero problema, como todas las cosas, la gente tiene un periodo de aprendizaje, una curva de aprendizaje muy cabrona. Tú llegas, imagínate que llegas tú al SAT y te diga: tú eres el director del SAT, sin tener, aunque tengas conocimiento, no tienes una idea del tamaño del problema
que tienes. Entonces me decían, Ernesto, los casos concretos, porque nosotros dedicamos a ver, me dice, tengo 37,400 casos de gente que no paga los impuestos. Vas al pinche amparo y lo vas llevando y te vas a... Dice, no te miento, aquí están las cuentas, y qué empresas son, y quiénes son. Digo, ay, cabrón. Entonces me dicen ellos, queremos acabar con esto, pero cuando mandan la iniciativa, estos güeyes no entendieron porque no son técnicos en cuestión jurídica. O sea, nomás fíjate, es decir, si tú ves, así, les vale. No, si ves el último artículo adicionado, eso es una estupidez. De retroactividad, hazme, o sea, ni siquiera, es decir, ni siquiera tiene una idea jurídica. Los famosos asesores me decían, Ernesto, los asesores que tenemos ahora, pues mi niño que está en último semestre de leyes, más que estos monos, no tienen la más remota idea de lo que están hablando. Quieren chingar a Claudia. O también me dice, yo no sé si le están corriendo los toros al revés a la señora, porque esto, cualquiera que lo vea con ojos, no lo va a pasar. Me dice, a mí me parece que la lucha interna es más grave de lo que nosotros percibimos. Eso es lo que te voy a decir. O sea, imagínate, es decir, que te pongan eso. ¿Quién carajos, aunque no seas abogado, inmediatamente te salta? Es una verdadera... Muy bien, Toño Lomas. No para hablar bien de ella. Ella tiene un problema muy grave con los desaparecidos que no han podido. Y otra vez les digo, como lo dijimos aquella vez cuando los de Ayotzinapa, ¿te acuerdas? Te dije, los muchachos ya están muertos, lo mejor que pueden hacer es que los padres, con todo el dolor de su corazón, reconozcan que no los van a encontrar, no saben, no les conviene a ningún gobierno de todo tipo, color o el manejo izquierdo o derecha, porque ya pasó derecha, ya pasó otra derecha, ya pasó el centro y no. Antonio, te escuchamos. Bueno, brevemente sobre lo que comenta Ernesto, sobre los desaparecidos, no pueden hacer otra cosa de parte del gobierno de Claudia, porque debemos de recordar la línea que recibió Encinas de decir que estaban vivos. Los desaparecidos se los pueden entregar a los padres de familia civil. Y ahora resulta que el gobierno de Claudia es el segundo piso de la 4T. Tiene que reconocer que están muertos. Sería ir en contra prácticamente de López Obrador. Más que tocar el tema, yo quisiera dar mi punto de vista sobre una pregunta que acaban de hacer. Sobre si el gobierno de Claudia va a durar lo que debe de durar. Eso depende mucho de López Obrador. Claudia acaba de ser doblada por el grupo de López Obrador. ¿A qué me refiero? Claudia mantuvo una iniciativa en contra de la reelección y en contra del nepotismo, con el fin de desbaratar la fortaleza que tiene López Obrador entre los gobernadores, entre los legisladores. Muchos legisladores le son fieles a López Obrador, muchos gobernadores. Si se acaba la reelección, muchos de esos diputados ya no van a poder reelegirse en el 2027. Y el nepotismo, pues ya no van a poderle dejar el poder a su sobrino, a su hijo, a su esposa. Y se disminuiría en el poder el obradorismo. Pero ya Claudia, en una parte de su discurso, dijo claramente que no, que ella había prometido eso, pero que hasta el 2030. Así lo dijo ella en su discurso, y yo tengo la grabación. Y esto a mí se me hace que la están doblando desde Palenque. El caso de la revocación. Ya hay una iniciativa que se está presentando para que la revocación de mandato vaya paralela al proceso electoral.
mientras no se defina la revocación de mandato, las fechas, las formas, todo, pues ahí está una espada de Damocles que fácilmente la puede utilizar López Obrador. Imaginemos brevemente este escenario. López Obrador cita en la chingada a la prensa y le dice: brevemente nada más les comento que nos sentimos traicionados por la presidenta Claudia Sheinbaum. Nosotros creíamos en que iba a ser protectora de los principios de la Cuarta Transformación y creemos que los ha traicionado. Un poco al pueblo bueno y sabio para que haga lo correspondiente según su conciencia y su voluntad en la revocación de mandato. El mundo se le viene encima a Claudia, ella lo sabe. Por eso tiene que actuar con pinzas, por eso no va a ir en contra de los obradoristas, a pesar de que ella dice en los actos de corrupción caiga quien caiga. Ahí lo dejo. Muy bien. Sobre este tema, otra vez, Ernesto, porque Ranulfo tiene rato de estar pidiendo la voz. No, y porque me preguntes. ¿Y admira o no a Claudia? Pregúntame, no me discrimines. No, yo sé que... Decir, hombre, y es más, y le va a mandar a Claudia ese fragmento donde dice que no solamente la admira, sino que la ama. Sí. Estoy esperando la pregunta. No, la pregunta era si tú admiras a Claudia Sheinbaum. Ah, sí, yo la admiro. ¿Por qué la admiras? Me siento orgulloso de ella. ¿Te parece que es hermosa? ¿Te parece que es una mujer hermosa? La verdad es que la condición de belleza o no belleza no tiene nada que ver. Es una buena presidenta. Considero que es una buena muy presidenta. bien. Está honrando el ser presidenta de México. Acá hay discusión, hay debate acá paralelo, hay un debate paralelo. No, la verdad es que sí admiro, creo que está cubriendo muy bien el cargo de presidenta de la República y está honrando a las mujeres en un país donde tradicionalmente era muy difícil que se le hubiera dado el voto. Ella lo obtuvo y está haciendo un buen ejercicio de ¿Crees que llegó legalmente al poder? Creo que obtuvo los votos suficientes y por una gran cantidad. ¿Crees que es una presidenta legítima? Sí. En el sentido de que no se hayan violado las normas para llegar al poder? En todos los procesos electorales se violan. Pero estamos las normas hablando de electorales. Claudia, entonces, todos los procesos. O sea, es una presidenta ilegítima de acuerdo a ti. No, es una presidenta que con las reglas que hay ganó. Violándolas. No la ganó. Ella no fue por el TRIFE ni el INE no la quitaron de la presidencia. Entonces yo pienso que es una presidenta legítima y que si a ella la quitaran o ella dijeran que eran, entonces muchos no podían ser gobernados ni presidente ni nada. No hubo entonces, dinero. No puedes poner ese punto. No hubo violación. No tengo certeza. Una campaña adelantada, sí. No tengo certeza. Eso es espectacular, es Claudia. Pues ahorita, mira, aquí en Nuevo León estás viendo muchos adelantados. Sí, pero estamos hablando de Claudia. Pues bueno, estoy diciendo que con las reglas y con lo que se puede, ella ha ganado. O sea, haya sido como haya sido, es lo que me quieres decir. Tradicionalmente se ha ganado en México, entonces lo que hay que hacer, hay una reforma electoral y hay que cambiar mucho esas cosas. Y eso sería muy importante. Y también tomo y la mentalidad de la gente. Por ejemplo, ahorita estás viendo informes del gobierno de los alcaldes que los tienen en otros municipios donde no tiene nada que ver. Debería haber una reforma en la que simplemente tú pudieras publicitarte, pero fuera nada más en tu municipio y no en los demás municipios. Sí, muy bien. Entonces, Ranulfo. No, pues es que al último me vas a poner nada más en este caso para que responda a lo que te conviene, pues mira, muy bien, qué chistoso. El otro también que han establecido ahí, porque inclusive la semana pasada lo pusieron, que si Claudia Sheinbaum va a durar los 5 años. La verdad es que no le veo. ¿Dónde? Los 5 años que le faltaba. Los 5 años que le faltaba, ¿verdad? Entonces, que es lo mismo que si va a durar todo el sexenio. Bueno, la verdad es que yo no veo ningún sentido que con los niveles de aprobación que está teniendo, con la fortaleza que está teniendo, se esté pensando en ese tipo de cosas, inclusive en lo de la revocación de mandato también. Creo que inclusive si se aprueban no va a pasar y ella va a tener el fortalecimiento. Sí sabes que la aprobación es una ilusión. Pues es una ilusión, pero al último sí se materializó el día de la elección y hasta que no haya otro proceso porque electoral. Las mismas encuestas que están dándole valores importantes en la aprobación
están señalando que en los rubros de gobierno está reprobada. Sí, hay un recuento, son las mismas encuestas. O sea, hay una situación donde la gente le preguntas, ¿apruebas a Claudia? Sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque están agradecidos por lo que tú quieras. ¿Puede salir? Pero es algo que tenemos que tomar con mucho cuidado. Uno, por lo que ya acabo de decir, que las áreas de gobierno no tienen una aprobación. Cuando ya le preguntas a la gente cómo están en este rubro, en educación, en seguridad, etcétera, ¿sí? En el desarrollo económico, etcétera. Pero aparte de eso, es una ilusión porque esa fuerza que se refleja en la encuesta no se refleja en términos políticos. O sea, esa manifestación de ayer, de antier, pues es simplemente llevar a la gente ahí, darles 500 pesos, pasearla. Pues es relativamente fácil si tienes dinero, ¿sí? Pero no significa que sea un apoyo legítimo. Exactamente, cuando convocas y va una cantidad muy pequeñita, ¿sí? Menos del 10%, por ejemplo, para la elección de los jueces, ahí te das cuenta realmente del poder de convocatoria. Entonces es un poco ilusorio eso, sí, pero bueno, te seguimos escuchando. Déjame, ahorita que termines Sí, lo estamos con lo de la revocación de mandato. Yo creo que inclusive puede cambiar, puede hacerse en forma paralela a la elección, que no creo, porque al último los que tienen la mayoría son los de Morena y van a mantenerla en las fechas en las que está establecido. Sí. Yo no creo que vaya a superarse una revocación de mandato, o sea, los opositores. Al último, concediendo lo que dices de las áreas de gobierno y de la presidenta, pues bueno, al último la que se va a poner a consulta de revocación de mandato es ella, y ella tiene un buen nivel de aprobación. Entonces, en ese sentido, mira, no veo que pueda ser revocada. Hasta cuando Peña Nieto, que estaba en una época de mucho deterioro, porque ya había pasado, lo que más deterioró a Peña Nieto fue lo de Ayotzinapa. Lo de la Casa Blanca no es cierto, o sea, de que tuvo un impacto, es puro cuento. Sí, los dos grandes descalabros fuertes en la imagen a Peña Nieto fue, primero, lo de Ayotzinapa, y segundo fue lo de el gasolinazo aquel que hubo, ¿sí? Bueno, en esa época creo que incluso fue el mismo López Obrador el que hablaba de revocar el mandato, etcétera. Yo preguntaba a la gente y no estaban de acuerdo, porque la gente percibe también que es un trastorno de repente interrumpir un mandato y meter otro. O sea, lo de la revocación de mandato no tiene chiste. O sea, el que esté, aunque sea en una situación muy mala como en la que estaba Peña Nieto, se va a mantener. Sí, eso no tiene mucho cuento. Pero bueno, ¿alguna otra cosa? Sí, lo otro que decías de la revocación del nepotismo y de la pelea entre el obradorismo y Claudio Sheinbaum, yo no creo que se vaya a dar. No le conviene a uno, no le conviene al otro. Se van a seguir de la mano. Claudio Sheinbaum sigue reiterando que lo del nepotismo va adelante. Inclusive se acaba de dar, hay comentarios de a Monreal pidiéndole que se espere otros 6 años para poder acceder a la gubernatura. Yo creo que independientemente de que a nivel constitucional se aprobó para que opere hasta el 2030, para el partido, principalmente Morena, va a operar desde el 2027. Inclusive van a tratar de impulsarlo y que lo respete el PT y el Verde. No sé hasta dónde vayan a tener capacidad de que lo respeten, pero en Morena sí lo van a respetar y van a hacer todo lo posible. Claro. Muy bien. Sobre este tema ya vamos cerrando, compañeros. Mira, escuché a 3 personas hablar de la revocación de mandato. Primero, cuando llegas al poder, y te pregunto porque tú has estado cerca de algunos gobernadores, ¿qué es lo primero que tienes que hacer para bajarle la presión a tu propia gente? Exhibirla, señalarla, sin romper los manejos políticos ni la coordinación política. Primero tienes que denostrarlos, ¿no? ¿Qué está haciendo esta mujer? Pues denostando a estos monos. ¿Tú crees que la información de la Fiscalía General de la República, el expediente de 500 hojas, salió de la nada? Lo he enviado. ¿No te parece? Claro. Claro.
¿Y quién te lo mandó? Pues la gente que está con Claudia, sin Claro. duda. Y así como eso vas a encontrar la información que le llegó de la Marina, le llegó del que ahora es el almirante, el secretario de Marina. La información fue con él y le dijo, mira, aquí están las cosas. De esta manera está pegándoles sin enfrentarlos. Si yo no me estoy metiendo en bronca que traen ustedes con sus negocios. El generar, a ver lo más, cuando tú dices, es que va a haber una revocación de mandato, a mí me gustaría, no, bueno, ni posibilidades reales. ¿Por qué? La gente de México sabe, por experiencia propia, que un tipo de esta manera de escalabro generaría un caos, no solo administrativo ni político, sino económico. No tendrías la capacidad, porque no tenemos ni los militantes, ni los dirigentes, ni los políticos de todos que tengan la capacidad para enfrentar una locura. Esto podría terminar en una guerra civil o en un golpe de Estado. A nadie le conviene, ni al ejército, ni a la marina, ni a los mismos de Morena, pero están jugando su juego. Yo te voy a hacer llegar hasta donde yo pueda, pero sin que haya sangre. Entre los políticos profesionales, no los amateurs, normalmente es como el pleito entre mujeres, se pueden arañar y todo, pero no hay sangre. Aquí es lo mismo, no pasa. Ahora, mucha gente quiere o piensa que hay una posibilidad. Toda posibilidad es real, nada más es el grado de probabilidad que te puede decir muy bien. ¿Qué probabilidad tiene el país de que sea quitada la presidenta? ¿Qué posibilidad le ves tú? Ninguna. O sea, no hay. O sea, es un juego mental que tú te haces con la intención de proyectar algo que tú quieres. Tú quieres, porque tú lo expresas. Tú no quieres a Claudia, pero tú quieres que se vaya. Y como hay gente que quiere que se quede, pero esa gente no entiende que no está en lo que tú quieras, sino en lo que la realidad te va a llevar. Y ahorita la realidad, las probabilidades de que Claudia sea demostrada no son reales. Claro, muy bien. Muy bien. Y ya para cerrar, compañeros. Nada más dos observaciones para que aquellos que presumen mucho el lleno del Zócalo y admiran, llaman a Claudia. En tiempos pasados, cuando el PRI llenó el Zócalo, más de una vez, el lleno del Zócalo, aunque presumen el que eso fue una invención del gran demócrata de México, casi un dios de la democracia, Andrés Manuel López Obrador, fue el creador de los llenos del Zócalo, es una gran mentira histórica. Ellos, los de Morena, quisieran que el pasado no existiera, y así lo están manejando. Hace rato yo comentaba que en el discurso, cuando habla del país que estamos viviendo, le hubiera dignificado a Claudia el hablar de Berto Castillo, de Valentín Campa, de Vallejo, de Porfirio Muñoz Ledo, de Cuauhtémoc Cárdenas, pero no. Para Claudia y los de Morena, México existe desde que empezó su lucha López Obrador. Punto número uno. Punto número dos. Están algunos comentarios aquí partiendo de una lógica tradicional. Lógica que no existe en la mente de Andrés Manuel López Obrador. Muchas de las cosas que hizo no recaen en la lógica tradicional. Y contrario a lo que se dice de que López Obrador está respetando, no. Él está operando desde la oscuridad de la chingada. En México siempre se ha vivido una tradición, que es el canibalismo político de los que se fueron para fortalecer los que llegan. Y eso viene de una tradición más antigua, donde nuestros antiguos indígenas, algunas culturas devoraban a aquellos
perdedores. Y eso hacía que el pueblo viera en ellos una fortaleza casi divina. En México se retomó eso. ¿Los cristianos también? Sí, o sea, el parricidio político en México era algo común, ahora se ha roto y Claudia sigue dependiendo de López Obrador. Hay una frase que me gusta: Claudia nunca va a romper con López Obrador. Aquí la pregunta es si López Obrador, ante las presiones, va a romper con Claudia. Por una razón muy simple. Y ahí es donde yo veo el sometimiento de Claudia a López Obrador. Ya perdonó Claudia a todos aquellos obradoristas que yo los puedo calificar de delincuentes. A Adán, a No Me Llamen Andy, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué lo hace? Porque ella sabe bien que no tiene el poder. ¿Quién tiene el poder? Y yo lo he dicho muchas veces. Una amplia mayoría en el poder legislativo, gobernadores, legisladores locales le siguen siendo fieles a López Obrador. Y termino con esto: tal es la fidelidad, y ahí es donde se demuestra la fidelidad hacia alguien. Aún hay legisladores y otros personajes de puestos públicos que le siguen enviando su iguala a López Obrador, una tradición. ¿Sigue eso? Sigue eso. Porque yo había entendido que era una igualita, No, pero, es una igualota. pero a la del burro. Sí, No. Imagínense nada más la cantidad de dinero que recibe López Obrador, y el dinero también es poder. Y eso me lo dijo un legislador de Nuevo León, de Morena, que él, en agradecimiento a que es diputado federal, gracias a López Obrador, él le sigue mandando su lanita, y que así lo hace mucho, y que también así asegura su futuro político. Mira. Entonces yo sigo diciendo lo mismo: la permanencia o no en el poder de Claudia sigue siendo López Obrador. Ahí la dejo. Muy bien, compañeros, pues con esto concluimos la mesa grillera, compañeros. Esa revelación que hace Toño es muy interesante. Pruebas, dice Ranulfo, pruebas.